Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Hoy yo volví con este video. Los otros días yo estaba hablando sobre de las inmigraciones que están molestando a los haitianos, que están maltratando a los haitianos. Hoy yo no voy a hablar de los mismos. Hoy yo quiero hablar con el señor presidente sobre de lo que está pasando en Dajabón. Sí. Antes que yo llegue un poco más lejos en el video, yo quiero participarte un versículo en la Biblia, en Mateo capítulo 24, que dice: la tierra y el mundo, el mar, los charcos de agua, todo pertenece a quién? A Dios. Todos son de Dios. Todos son de Dios. Entonces, si todos son de Dios, dime tú ahora, con río de allá en Dajabón, el canal que los haitianos están haciendo, ¿por qué te duele? Sí, ¿por qué te duele? Dime por qué te duele. Porque si Dios dijo, la tierra es de Él, los ríos, todos pertenecen a Él, entonces dime tú, ¿por qué usted está peleando por un río, por un canal que los haitianos están haciendo en el territorio de ellos? Dime por qué te duele. Dime por qué te duele. Entonces, yo sé, ¿y por qué ustedes no hay trabajo de hacer? Además, señor presidente, ¿y por qué tú no hay trabajo de hacer? Porque tú tienes un pueblo que está mirando y que está pasando trabajo, hambre. ¿Por qué tú no hay trabajo de hacer? ¿Por qué tú no sacas tu tiempo para atender a esa gente que está muriendo? Yo sé que usted tiene mucho trabajo de hacer, pero tú no tienes que ir a pelear por los ríos, por los canales que los haitianos están haciendo, además en el territorio de ellos. Entonces tú te sientes mal y tú usas la República Dominicana, usa el río Masacre 10 veces más que nosotros haitianos. ¿Y tú por qué te duele así? Usted está pensando mal. Usted como que no tiene pensamiento. Sí, usted no tiene pensamiento. Usted no tiene sentimiento tampoco. Porque yo sé que si usted piensa bien, un río, ¿qué te hace daño? Un río. ¿Un río te hace daño? Si una gente está cogiendo de ese río para mojar su jardín, ¿ese te hace daño? Si quiere hacer que esa agua entre en el territorio de nosotros, ¿ese te hace daño? No es el problema que tú tienes con nosotros haitianos. Tú tienes otro problema. Si tú tienes otro problema que no son ese, tú pones ese problema adelante para tú declararse los otros, pero no ese problema. Ese no es un problema. Por seguro que sí. Señor presidente, dame decirte algo. Usted tiene que pensar primero, este pueblo que está mirando a ti, ¿qué te va a pensar de ti? ¿Qué es lo que ellos te va a pensar de ti? Ellos se ve que usted está peleando por un territorio. Dime, ¿de cuándo usted, la República Dominicana, le gustaría los haitianos así? Usted está peleando por el territorio de nosotros. ¿Tú quieres entrar allá? ¿Tú quieres coger allá? Cógelo entonces.
porque usted está peleando por él. Usted está peleando por el territorio de nosotros que no te pertenece a ti. Así yo quiero que usted piensa bien, que usted vuelve del pensamiento, devuelve del pensamiento a ver lo que usted está pensando, si es bien. Si es bien. Usted no tiene derecho a hacer eso, porque usted usa el agua más que nosotros. No. Usted presenta por nosotros como enemigo, usted no tiene que defender a nosotros, porque nosotros trabajamos para nosotros atender a nosotros mismos, sea que nosotros aquí en la República Dominicana, usted no mantiene a nosotros. Además, allá, usted no quiere que ellos cojan ese agua, usted no quiere que ellos hagan ese canal, usted quiere que nosotros quedamos siempre trabajando con ustedes, aquí en la República Dominicana, que el país de nosotros para que nunca avance. Con el poder de Dios, el país de nosotros va a avanzar. Va a avanzar. Va a avanzar. Porque nosotros no podemos quedar todo el tiempo trabajando con ustedes. Nosotros tenemos que trabajar en el país de nosotros, en su país. Sí, porque no son todos nosotros que quieren quedarse aquí en la República Dominicana cogiendo vergüenza a ustedes. ¿Tú me entiendes? Yo quiero que ese video llegue al presidente para que deje lo que está pensando. Es un mala fe. Está pensando mal, es un mala fe. Porque usted usa el agua 10 veces más que nosotros. Piensa bien. Yo quiero que ese video llegue a donde está el presidente, sea en el palacio, sea en el patio, sea donde sea, que llegue en el presidente. Que Dios te bendiga.